que el día 30 de junio se dictó un fallo en el Distrito Sur de Nueva York. La jueza Loretta Preska de Nueva York dictó un fallo contra el Estado argentino, en realidad. El demandado es el Estado argentino por un fondo buitre que se llama Belfort Capital, que condena al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares. Y dentro del fallo ordena que YPF, si no tiene dinero el Estado argentino, entregue el 51% de las acciones que tiene el Estado, y que para eso, si hace falta, que modifique una ley nacional. Es fantástico. Les cuento un poco cómo es el tema de YPF. Históricamente, YPF se funda ya por el año 30, el general Mosconi, durante el gobierno de Irigoyen creo que fue, funda YPF. Algunos autores hablan que en realidad los yacimientos se habían creado antes, pero con el nombre de YPF se crea en el año 1930. En esa época era impensado que la extracción del crudo y la producción y distribución le hiciera un privado. Entonces eran los estados los que se ponían a cargo de ello. En el año 92, durante la presidencia del doctor Carlos Menem, se dicta una ley que autoriza la privatización. En realidad, privatización, la persona jurídica que administra YPF es una sociedad anónima, así que es privada. Lo que pasa es que las sociedades anónimas dividen su capital en acciones y el socio capitalista que más acciones tiene es el que maneja la compañía en sus resoluciones importantes. Generalmente la mayoría de las acciones la tenía el Estado argentino, por lo tanto se decía que era estatal, cuando en realidad, vuelvo a repetir, una sociedad anónima que es una persona privada, pero el manejo de la compañía la tenía el Estado argentino. A partir del año 92 esto cambia, y en el año 99 es que ingresa con el 51% del capital accionario Repsol. En ese momento, bueno, se hablaba de la privatización de YPF, y acá es cuando empieza la decadencia de la compañía como tal, porque empieza a bajar la producción como consecuencia de que no hay inversión. Ahí en el medio ingresa un grupo económico que se llama Petersen, donde estaban los Eskenazi, una familia aparentemente con relaciones con los Kirchner, y compran el 25% de las acciones que Repsol le vende parte, en una maniobra rara. La verdad que habría que hacer un revisionismo histórico en qué pasó ahí, porque el grupo Petersen compra las acciones, pero no por un peso. Pide prestado a bancos españoles y a la misma Repsol, que era la que le vendía, le pide un préstamo para pagar las acciones, y como las iba pagando en el tiempo, se había pactado que de las ganancias de YPF el 90% se iba a distribuir en dividendos. Eso que hace que si se distribuye el 90% en dividendos de las acciones, no hay inversión. Y este tipo de compañías, que son la extracción de petróleo, de los combustibles, bueno, obviamente necesitan una inversión muy importante. Generalmente, para darte un ejemplo, la compañía estatal noruega, el 70% de las ganancias lo reinvierte y solo distribuye en dividendo el 30%. Bueno, como consecuencia de esto, en el año 2012, ya durante la segunda presidencia de la doctora Cristina Fernández, se expropia el 51% de las acciones de YPF y pasan nuevamente al Estado porque se estaba vaciando la empresa. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando se realiza la expropiación, Petersen, que pagaba con los dividendos, entra en concurso de acreedores, el grupo que es Petersen. Entonces, el concurso de acreedores, como tenía su sede en España, se lo abren en Madrid. Y ahí es que un fondo buitre compra el derecho a reclamar
al Estado argentino el 25% de las acciones que tenía. Ese fondo se llama Bulford Capital, que es el que está demandando ahora y que le hicieron lugar a la demanda en Nueva York. Bueno, ¿qué pasaba? La empresa YPF, la compañía YPF, en ese momento, en el año 2011, no sé si vos te acordás, no creo que se acuerden, pero empiezan la extracción de los combustibles a través del fracking. Y aparece Vaca Muerta en la Argentina. Claro. Repsol no tenía ninguna intención de explotar esos yacimientos, y por lo tanto, además que estaban repartiendo el 90% de las ganancias en dividendos, la compañía iba necesariamente a su desaparición. Entonces el gobierno argentino toma la decisión de expropia por ley. Ojo que expropiar la expropiación está legislada en el artículo 17 de la Constitución Nacional, para los que le tienen miedo. Obviamente que para expropiar tiene que haber un fin de utilidad pública. Obviamente que cuando estábamos hablando de la compañía energética más importante de la Argentina, estábamos hablando de la soberanía energética, por lo tanto tenía utilidad pública esa expropiación. Pero aparte tiene que tener un fundamento como bien de utilidad pública, y tiene que haber una ley que se sancionó con amplia mayoría, y obviamente se tenía que indemnizar, y acá viene el problema, se tenía que indemnizar a quien se le expropiara la empresa. Como Repsol tenía el 51% de las acciones, lo que hace el Estado argentino en el modo de expropiación es le paga ese 51% a Repsol. Las cifras son 5.000 millones de dólares que le paga, pero ¿qué sucede? En el estatuto, que es una norma interna de una sociedad anónima, se había determinado allá en el año 99 que cuando el Estado, si quería recuperar el 51% de la participación accionaria y por lo tanto hacerse cargo de la empresa, tenía que hacerle un ofrecimiento a los accionistas minoritarios, también indemnizándolo en el supuesto. El Estado argentino eso no lo realiza, entiende, hay dictámenes jurídicos de la asesoría letrada que establecían que no era necesario porque ese estatuto iba en contra de la Constitución Nacional y las leyes de expropiación, que eran normas superiores a una norma privada, y por lo tanto no era aplicable. En función de eso se agarra este grupo Balfour y se va a litigar a Nueva York, a un juzgado municipal, Andrés. El distrito sur de Nueva York, la jueza Presca. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué acá se empieza a discutir el tema de la competencia de la jurisdicción? ¿Qué tiene que hacer un juez de un municipio neoyorquino contra el Estado argentino? Se está violando el principio de la soberanía, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que YPF cotiza en Bolsa de Nueva York y por lo tanto los jueces de Nueva York pueden participar siempre que haya una afectación, una maniobra fraudulenta contra alguno de los accionistas de una compañía. De eso se agarra la jueza Presca para asumir la jurisdicción y la competencia de este tema. Obviamente que este tema, además de que a mi criterio va en contra del principio de International Community, que es un principio de derecho internacional público, que es la ley de inmunidad soberana. La jueza esta no tendría que haber participado en esta cuestión, pero además se mete en la soberanía de un Estado, y además, suponte que la jurisdicción fuese correcta y todo lo demás, la jueza falla que el Estado argentino le tiene que abonar a este fondo buitre 16.000 millones de dólares, cuando la compañía vale 12. Hoy está estipulada en 12. Y si no, le pide al Estado argentino que le entregue a los fondos buitre el 51% de las acciones. Todo un disparate. Es como que un juez municipal le quiera ordenar al gobierno de los Estados Unidos que, no sé, que nos manden el armamento nuclear que tienen. Es un disparate. Pero bueno, la cosa está así. Hay muchos comentarios sobre esto. Fíjate vos, Andrés, que todo tiene que ver con todo.
Vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires y todos los medios de comunicación hegemónicos le echan la culpa a Kicillof de la privatización, de la expropiación de YPF. Y yo digo, hay que ser cipayo para ponerse en contra del Estado argentino. Todos los partidos, las coaliciones políticas tendrían que estar en contra de este fallo arbitrario, desproporcionado, porque intervencionista. Además de todo eso, me olvidé decirlo, es desproporcionado, porque de última el 25% de las acciones de la compañía, en el supuesto que esté todo legalmente correcto, y podrían estar evaluados en, qué sé yo, 1.500 millones de dólares, no 16.000, que es más caro que la compañía. ¿Y el Estado argentino qué quiere hacer? No, el Estado argentino ya, por suerte, apeló. Ahí también hay un problema porque aparentemente el procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado, sí, había trabajado para este fondo buitre. Entonces se excusó. Muy lindo todo esto. Cualquier coincidencia. Todo un encanto. Todo lo que. Y bueno, y justo ahora que vienen las elecciones en provincia de Buenos Aires, vos sabés que me hacía acordar a la foca de Aníbal Fernández, a Nisman la Morsa. La Morsa, perdón. Era otro animalito. A Nisman lo mataron, ¿viste? Todo esto tiene que ver, pero no se puede por mezquindades políticas poner en juego la soberanía energética de un país. Todos los partidos políticos, las coaliciones políticas tendrían que estar en contra de este fallo. Por suerte se apeló y se pidió la suspensión de la resolución, porque no sé si sabes que en Estados Unidos no es como acabó acá, apelás y la apelación tiene efecto suspensivo y allá devolutivo, por lo tanto se tendría que estar cumpliendo, así que le pidieron a la jueza la suspensión de esta medida por todos estos argumentos que te acabo de mencionar. Una buena. Bienvenido sea. Bienvenidos. Doctor Clarice.